Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Domingo por la noche. Pedro, mira quién vino. ¡Volví! Volvió Lucila ¿Me Trujillo. extrañaste? Muchísimo. Me imagino. Ya lo sabés. No podías dormir No sin hacía falta que te lo pensando dijera. en por qué no viene Lucila, pero acá estoy de vuelta. Bueno, y además la recibimos con renovación para este domingo. Estamos muy, pero muy contento por el formato análisis y charla y opinión que inauguramos para los Desiguales de día domingo. Ya están esperándonos en lo que hoy es Living, pero será mesa. Mario Weinfeld, periodista, columnista del diario Página 12, conductor de Radio Nacional. Está Sebastián Lacunza, es corresponsal de medios extranjeros y además exdirector del Buenos Aires Herald, entre otras cosas. Y está Gabriela Granata, directora de BAE Negocios. Pero solo una manera de presentar, porque en un ratito ya nos vamos a meter una charla muy, pero muy amena, muy fresca, para tratar de comprender, bueno, todas las cosas que están ocurriendo en la vida política y social de la Argentina. A mí me da un poco de nervios igual, que estén ellos. Te digo como que tengo que estar a la altura, ¿no? Sentí eso cuando me confirmaron, che, miren que van a estar. Yo dije, bueno, ok, me pongo el traje entonces, tengo que estudiar, ¿no? Ellos están nerviosos, yo estoy nerviosa. Es lo mismo que venimos Vos por ahí haciendo. no, Caruso, porque sos un hombre Bueno, experimentado. pero siempre que arrancamos pero algo, yo estoy nerviosa. Nueva etapa, siempre hay un mariposeo ahí en el pecho que nos permite estar en la cordura, ¿no? Lo que me dicen es que no puedo hablar más de Huracán. Bueno, vamos a estar en problemas. Yo no sé de qué cuadros son hinchas nuestros nuevos Tengo una compañeros, idea. pero vamos a averiguarlo apenas me siente en el living. Bueno, la futbolera, quien traslada todo a fútbol es Lucila, ya verán. Bueno, domingo, la verdad, si uno creía que podía tener un ratito de descanso, la verdad es que no, porque hay varias novedades en la Argentina y en la región. Pero sí es cierto, que después de lo que fue la jura, bueno, todo el recambio de gabinete, la jura de Massa, los anuncios, sus tweets explicando y dando algunos contextos del sábado por la tarde, sí es cierto que invita a parar un cachito, aunque sea la pelota. Y si bien estamos, todos y todas comprendemos que hay una urgencia, que hay una tensión, que se están viviendo a un ritmo, la política está viviendo un ritmo muy importante, no nos gustaría que eso impida que tratemos de reflexionar medianamente sobre el destino de las cosas, digamos, ¿no? Me parece que eso también es parte de esta charla que vamos a tener hoy domingo por la noche. Y todo arrancó, si me permiten, en Colombia, porque asumió Gustavo Petro en Colombia o para Colombia, realmente muy histórico porque es el primer mandatario de izquierda que va a tener efectivamente ese país, con Francia Márquez como un dato político muy importante también como vicepresidenta. Y aquí la foto del presidente Alberto Fernández, que viajó, por supuesto, para la Asunción. Ahora nos vamos a meter más en detalle. Pero ¿estará viendo Petro? ¿Estará viendo todo lo que ocurre con los gobiernos de alianzas? Y sobre todo con lo que se ha denominado empates hegemónicos entre fuerzas de oficialismos y oposiciones que impiden quizá utilizar el Congreso para avanzar institucionalmente en reformas muy importantes, y algo que claramente está ocurriendo, incluso con Boric recién asumido también en Chile, y es que la bonanza o el acompañamiento inicial después se va degradando para tomar decisiones a la altura de lo que efectivamente se le prometió y por lo cual la sociedad colombiana en este caso acompañó. Lo vamos a charlar en un ratito, me parece un dato muy importante porque nos permite corrernos un poco de lo urgente y tratar de ver qué es lo que está pasando con esta nueva ola de gobiernos progresistas en la región. Sin ir más lejos, Pedro Castillo, presidente de Perú, no pudo viajar justamente a la Asunción porque el Congreso se lo impidió. Hoy el presidente Alberto Fernández tuiteó eso, ¿no? Qué buena oportunidad era para reunirnos los presidentes latinoamericanos, para que se entienda también, bueno, cuál poder pesa más en determinado momento. Pero otra postal del día de hoy tiene que ver con San Cayetano. Hoy es 7 de agosto, para aquellos que tienen fe en este santo, es el día para pedirle por pan y por trabajo, pero esta movilización multitudinaria desde el barrio porteño de Liniers, donde está justamente la iglesia de San Cayetano, al centro porteño. Es una movilización histórica, no nació en el día de hoy. Se le suma Tampoco hace tanto, 2016, pleno gobierno de Mauricio Macri, pero claro, ya está arraigada, ¿no? Totalmente. Ya es parte de hacer político. Y de hecho, hoy se le suma al pedido de pan y trabajo, techo y tierra.
que son, por supuesto, los reclamos que llevan parte de los trabajadores de la economía popular, nucleados algunos de ellos en la UTEP, por ejemplo, con proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Digo, no son manifestaciones públicas que luego no tienen un arraigo en la política. Lo tienen y mucho. De hecho, en la última semana, y seguramente en Desiguales lo han hablado cuando yo estuve de vacaciones, Juan Grabois habló con la posibilidad de que sus 3 diputados salgan del bloque del Frente de Todos si no había en los próximos días anuncios directos apuntados al sector que peor lo está pasando. Y hoy Dina Sánchez, una dirigente importantísima de los movimientos populares, dijo: se escucharon anuncios para los que se la fugan toda, para los que la levantan en pala, textualmente dijo estas palabras, y no para los que estamos en la calle pidiendo por un salario o un ingreso básico universal. Digo esto porque hay que ver qué pasa con el rol de Cecilia Moró en el Congreso en las próximas semanas, si logra retener a esos 3 diputados dentro del bloque del Frente de Todos, o esto sigue escalando. Sí, y por supuesto esa base social que ha acompañado al Frente de Todos desde el arranque, bueno, cómo se comporta de acuerdo a el devenir de las decisiones del Ministro de Economía. Ministro de Economía, Sergio Massa, tuiteó hace un ratito nada más. Twitter es el canal oficial, ¿no? Sí. Es el canal oficial de anuncios, al menos de Sergio Massa. Por eso digo que la urgencia nos lleva a charlar de cosas del momento, pero en algún momento sería bueno, ¿no? Repensar por qué los anuncios de tan grueso calibre se hacen a través de una red social, además con las características que tiene Twitter. Pero más allá de eso, aquí está el tuit de Massa. Faltan todavía algunas definiciones respecto del nuevo gabinete, pero en el sector energético era muy importante en función de lo que significa en términos de divisas. Comunico que a partir de mañana se integrarán al equipo Flavia Rollón como secretaria de Energía. Hasta aquí era la secretaria de Minería y Minería y... Ya te digo, de Salta, viene de la provincia de Salta. Sí, pero hasta ahora era la secretaria de Minería y Energía del gobierno de Salta. De Gustavo Sáenz. La acompañarán Santiago Gianotti como subsecretario de Energía Eléctrica, era el vice de Camesa y muy involucrado estuvo en el diseño de la segmentación. Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación. El hecho que Federico Bernal esté en este equipo también dice algo respecto de su vínculo con Cristina Fernández. Sí, y de hecho el saliente secretario de Energía, Darío Martínez, envió a través de la prensa una carta de renuncia que lo comentábamos un poco fuera del aire y ya lo vamos a hablar, una carta de renuncia de agradecimiento, de reconocimiento, sin mucho portazo, sin mucho enojo de por medio, algo que habíamos como en un punto dejado de lado con las últimas salidas, y este es un tuit que pone hace minutos nada más: estoy eternamente agradecido con el presidente y la vicepresidenta por la confianza que depositaron en mí para llevar adelante el cargo de secretario de Energía de la Nación, tarea que ejercí con orgullo y compromiso. En los formatos de cartas de renuncia decíamos, bueno, tranqui, ¿no? Sí, una. Sí, bien. Bueno, y finalmente lo último, tuiteó también, todo esto hace un rato, por eso le decíamos, domingo tranqui, a charlar un poco, a parar la pelota. Bueno, Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El presidente Alberto Fernández desde Colombia tuitea respecto de algo muy importante que tiene que ver con los dólares, que es la explicación y legitimación de absolutamente todo en este momento en la Argentina. Me reuní con autoridades de Agenda CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y me confirmaron un desembolso total de 740 millones de dólares para obras en infraestructura en la Argentina, 6 contratos de préstamo, más una, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que en agosto, es decir, este mes, ya van a llegar 325 millones de dólares. Digo importante teniendo en cuenta que los dólares se están necesitando, sí, a veces es el monto y a veces es la señal, ¿no? Más allá de la cuenta general. Bueno, presentación medio noticiero también de un programa que ahora va a charlar de política, a reflexionar un poco con nuestros nuevos compañeros y compañeras. Bueno, pero no dejamos de ser un programa libre de humo, ¿no? Siempre. Hoy más que nunca, hoy más que nunca. La fuerza de Argentina, vamos a ir a... Hoy es el living versión anterior, pero pronto vamos a tener incluso bueno, nueva mesa. Claro. Será mesa. Nuevo mobiliario, se diría, ¿no? Mario, Gaby, Seba, gracias por sumarse. ¿Está bien que te diga Seba y Gaby o no? Excelente. Perfecto. Es la única forma en que me reconozco. Bien, perfecto. Porque Caruso un día acá vino un invitado, al que todo el mundo lo conoce por su apodo. Le dijo el nombre completo, le dijo, así me dicen mis enemigos. Sí, pero fue afuera del aire. Sí. Y vos lo acabás de contar. Pero no estoy contando quién fue. Perfecto, pasapuntos.
Ya vamos a repasar todos los 6. Bueno, bienvenidos y bienvenidos. Ahora nos vamos a ir a un informe que de alguna manera es un repaso de los últimos días en la Argentina. Pero de esto que acabamos de mencionar, sobre todo lo que se demoró y por qué el nombramiento de funcionarios y funcionarias en energía, ¿qué leen así a simple vista con lo que llevan puesto? Para mí la primera lectura es que finalmente Massa consiguió lo que no pudieron conseguir ni Guzmán ni Batakis, que Cristina Fernández cediera a varios de sus funcionarios de la Secretaría de Energía. Y el segundo dato es la presencia de referentes de las provincias dentro del gobierno nacional. Bien, por la funcionalidad. Salta, Catamarca, Sí. Tucumán, Gianotti. Me parece que es un dato importante en la ¿Catamarca construcción. quién? Ay, me perdí ahí. Secretaría de Minería. Ah. Es una construcción importante, me parece que está haciendo Massa de seguir apostando a incorporar funcionarios referentes de gobernadores. O sea que, digo, unidad y consenso, si se quiere, dentro del frente de todos, al menos para el anuncio que acaba de hacer Sergio Massa. En un área que se llevó puestos, la indefinición en esa área, las trabas, las dificultades de coordinación, se llevó puesto a Matías Culfas y a Martín Guzmán. Es decir, el corazón del conflicto de ambos funcionarios era sobre el manejo de la política de energía y el enorme volumen de subsidios que demanda. Digamos, el conflicto de Guzmán empezó tempranamente en 2021, se saldó de la manera que se saldó, y en el caso de Matías Culfas, a raíz de una anécdota por un WhatsApp, pero se refería al famoso gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, por lo cual si hay algo de orden, si hay algo de consenso, algo de coordinación, que veremos, hay funcionarios de Cristina en cargos de subsecretarios o de la Cámpora sigue habiendo. Bueno, veremos si lograron esa coordinación para un manejo más acompasado del área, ¿no? Mario, ¿qué estás leyendo acá? Parecido, por lo pronto. Poco rápido para leer mucho. Claro, esto fue hace cuánto, 15, 20 ¿no? minutos. Es decir, pero primero, se suponía que el área esa, lo que dijeron Gaby y Sebastián, o sea, se suponía que el área esa era algo así como un feudo de Cristina, digamos, y que por lo tanto no se podía avanzar, como ahora puede ser la FIP, ponele, ¿no? O sea, que le quedaba así. 2, no resultó. Número 2, esto es lo que pidió Guzmán para sí hace un rato largo, ¿no es cierto? Hace un rato largo. O sea, Guzmán pedía Guzmán pidió a la Secretaría de Energía en un momento, inclusive, qué sé yo, según la versión que tengo yo, esa fue la última discusión que tuvo con Alberto Fernández. Sobre estas 5.000 versiones no importa, pero Guzmán quería esto y no lo tenía. Tercera cuestión, lo sacan a Darío Martínez de un lugar donde él estaba incómodo, porque Darío Martínez es un funcionario cercano a Cristina, vinculado al kirchnerismo, pero no es de la Cámpora, o sea, tiene una identidad propia, inclusive es un potencial candidato a gobernador de Neuquén, digamos, o sea, y hacia irá. Y cuarto, lo que ustedes decían en esto mismo de hablar un poco rápido de lo que hay. Es llamativamente interesante, respetuosa y con sentido político constructiva la renuncia de Darío Martínez, ¿no? Habla poco, saluda, agradece, manda un abrazo peronista. Un funcionario que tuvo 2 años y pico, más bien para uno, se tiene que ir así. Claro. Guste o no guste, creo yo. Después discutís, creo. Claro, digo, para el propio currículum, digamos, ¿no? Esta salida elegante. No solamente eso, me parece que también marca el tono que está queriendo poner el gobierno, ¿no? De estas salidas no estrepitosas, de las salidas consensuadas, que hasta la semana pasada no sucedieron. Claro. Porque cuando renunció Batakis, cuando la echaron a Batakis del Ministerio de Economía, fue con estrépito, ruido, desprolijidad. Creo que están encontrando el tono medio que se necesita para un gabinete nuevo que tiene que salir a enfrentar una crisis. Digamos, lo bardearon un poco menos a Martínez que a Guzmán. Digamos. Es cierto, tanto las renuncias de Culfas como de Guzmán, de, no me acuerdo, 14 páginas y 7, una cosa así, son excesivas, estamos de acuerdo, pero es más fácil para Martínez decirle, muchachos, abrazo peronista, me voy de candidato. Bueno, también es un funcionario que se va siendo del entorno del sector de Cristina Fernández, digamos. Está cediendo un propio y no se está yendo
bombardeado mediáticamente por la No vicepresidenta, era uno de los como que no sucedió. funcionaban, digamos. No, Claro. por ahí no. No, Bueno, digo, para depende para quién. mencionar otro María. formato de renuncia y cuestión, digo, también la de Gustavo Eli, que fue cortita y al pie, también fue chocante. Sí, Sí, claro. fueron De dos una oraciones. línea, Claro, claro. sí. O sea, los encomendó a Dios, pero mal. Sí. Sí. Aparte fue un día complicado para el Opus Dei también esa semana, ¿no? Digo, Sí. pobre Beli estuvo Sí, está bien. difícil. Fuerte jugaste. Pero no, pero Me fue el gusta Papa, cómo volviste. pero fue el Papa Francisco el que tomó una decisión, no fui yo. Hermoso. ¿Está mal? No, está perfecto. Ah, está perfecto, Hermoso. bárbaro. Bueno. Me olvidé de las vacaciones renovadas. Nos vamos a ir al primer informe y tiene que ver un poco continuidad, ¿no? De lo que recién estábamos conversando, la reconstrucción del gabinete, que es también la reconstrucción del gobierno, a partir de la llegada de Massa al Ejecutivo y como ministro de Economía y por supuesto las consiguientes definiciones y decisiones que todavía le falta el cómo, ¿no? Hay mucho que todavía le falta algún cómo, que me imagino que eso también va a ser parte de lo que después se tendrá que analizar y ver dónde queda ese equilibrio dentro del gabinete. Pero compartimos el informe y seguimos la charla. Dale. Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Estamos en un plan de estabilización, es verdad. Pero ¿cuál es la decisión política que está junto a las medidas que se están tomando? Preservar el poder adquisitivo del salario. Tener un esquema de precios de referencia en precios cuidados que vuelva a recuperar el espíritu de precios cuidados del 2014-2015. ¿Cuál era? Funcionar con los principales productos de la canasta de consumo de los argentinos, con precios estables. El día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. La sociedad está muy expectante, pero va a pedir resultados. El gobierno empieza a corregir la inflación, que es el flagelo más grande que tenemos los trabajadores. Vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario, de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Si hoy el gobierno, no importa el nombre, fuera de centro, centro-derecha, y estuviera haciendo el ajuste clásico al cual está entrando la economía, sería un conflicto. Y quiero hacer una última consideración con dos convocatorias. A mis colegas hasta ayer del Congreso y a la mesa de enlace para sentarnos a trabajar juntos para el desarrollo de ese sector. ¿Qué dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina? No queremos reuniones para una foto, sino encuentros productivos. El Ejecutivo debe entender que el sector es parte de la solución a los problemas del país. Nuestro objetivo es crecer con inclusión y vinimos a trabajar para eso. Nosotros pedimos una sola cosa, una medida para luchar contra el deterioro brutal del poder adquisitivo de los más pobres. No es el momento hoy de una gran distribución de ingresos, es el momento de calmar los mercados y calmar la economía y resolver el problema de la inflación. Pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlas más difíciles, para que vamos a decir una cosa por otra. Pero aún así, ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión. Sergio sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Muy bien, muy buen resumen, en esencia de lo que han sido estos días. Mario, Gaby, Sebastián, está escuchando lo que decía Pérsico, ¿no? Es fuerte escucharlo, no es momento para discutir sobre redistribución del ingreso, momento para calmar. ¿Alcanza eso? ¿Alcanza la comprensión y la conciencia de la urgencia por el tema de las reservas para poder hacer en un segundo momento o tener un poco de paciencia de los sectores que no han recibido nada hasta acá en los anuncios, Mario? Yo, mi parecer, en las sociedades complejas siempre es tiempo de todo, siempre. En materia, un gobierno peronista. Y en la situación actual, tal vez puedo decir, no es el gran momento de la redistribución del ingreso, pero es el momento de defender los ingresos de los trabajadores. O sea, en general, en la Argentina, las personas con ingreso fijo no llegan a fin de mes. Muchas personas que tienen ingreso fijo, que tienen trabajo y que incluso están pluriempleados. Entonces, mi parecer, no me resulta mucha idea, a mí no me gusta mucho discutir exactamente con un párrafo de Pérsico, ¿no? Que sí, digamos que llega aparte editado yo. Pero puesto por la positiva.
El gobierno tiene una enorme urgencia en materia financiera. Sí. Yo lo agarré porque lo dijo Percy, no, totalmente. Pero está flotando esto. No, seguro. No, por eso es claro. Lo que quiero por eso, poniéndola no como una idea de discutir con el planteo del que es más sofisticado, que como siempre será más sofisticado. Lo que quiero decir es, el gobierno tiene una urgencia, o el Estado argentino tiene una urgencia tremenda con la corrida financiera, que se puede llevar, que en un caso límite se puede llevar puesto un gobierno. Entonces tenés una situación que es absolutamente desesperante y que es de cortísimo plazo, que se puede resolver, no quiero decir un número, pero en 30 días, en 60 días, 90 como mucho, y eso es desesperante, bárbaro. Entonces eso es una prioridad. Massa dice con toda razón, voy a buscar dinero ahí, nadie capacita para discutirle eso, pero a la vez el gobierno no puede descuidar por muchas razones, algunas de equidad, otras aparte con una lógica política que es su base social y otra porque la situación es muy floja. El gobierno no puede descuidar en ese lapso medidas que atiendan a la necesidad de los argentinos cuando hay 2 meses al menos de una inflación ya lanzada en general, pero de altísima inflación. Entonces para mí el punto flaco del discurso de Massa del otro día fue que anunció poco para los trabajadores en general, para la clase trabajadora. Bueno, pero esos son los anuncios que teóricamente vienen ahora, y yo me estaba acordando cuando fue hasta ahora el mes de más alta inflación, que fue marzo, el 6,7%, que fue ahí que empezaron a convocar a los anticipos de paritarias, porque con ese dato de inflación alta, el gobierno salió a accionar enseguida, porque entendía que a partir de ahí empezaba un camino de desaceleración y que podía plantear un horizonte de, bueno, abrimos las paritarias, damos esto y tranquilizamos. Me parece que en este momento el gobierno no sabe qué es lo que puede dar, porque se va a disparar en cualquier momento, es muy endeble. Se habla de, perdón, Luli, se habla de 7,5, 8%, 8,5 la inflación de julio. ¿Cómo abrís con ese un piso del 5 y todavía el plan Massa ni siquiera lo conocemos en profundidad ni empezó a caminar. Lo que no me acuerdo si en ese momento también se empezó a hablar o fue después de suma fija, ¿no? Que había sido una discusión incluso dentro de los propios sindicatos. Y lo va a seguir siendo ahora. O suma fija. Y ahora otra vez, porque los gremios no quieren la suma fija. No, algunos sí, algunos sí. Están divididos. Es decir, hay algunos... ¿Cómo es la cuestión? La cuestión es, primero, las paritarias no se tocan, en eso están de acuerdo todos, todos los secretarios generales. Y no es poco, ¿no? No es poco, las paritarias no se tocan. Pero está el sector, uno diría, más conservador, más de conducción, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Cavalieri, sindicatos muy grandes y muy importantes. Ellos dicen paritarias y nada más, no enradezcamos con suma fija. Moyano, Pablo, dice, lo que casi uno adivina dice Moyano, nos dan la suma fija y las paritarias siguen abiertas. Así dicho, es muy inviable que ocurra, porque los empleadores tendrían que dar mucha guita. Claro. Sumar las dos cosas. Entonces es difícil que ocurra. Pero aparte, tal vez, opino e insisto, lo que faltó es algo que decir respecto de los sectores que no son, porque se habló, jubilados. Jubilados ahora llega el aumento que es institucional. Sí, el miércoles, ¿no? Se le agrega suma fija, se le agrega una suma adicional, un bono está muy bien, hay que ver cuánto es para saber medirlo. Pero, y son sectores importantes, pero hubo poco o nada de anuncio respecto de todos los sectores de la clase trabajadora que no son ni jubilados ni trabajadores convencionales. Quiero agregar una cosita, perdón, Pablo, porque recién digo, yo hacía un escenario respecto de la previsibilidad, etcétera, etcétera, pero es cierto lo que dice Mario, hay un montón de gente a la cual hace 3 meses sus ingresos le alcanzaban para vivir y ahora no le alcanzan más. Entonces vos podés plantear el horizonte de cuándo va a empezar a bajar la inflación, pero tenés una urgencia que atender, digamos. Y esas políticas de atendamos lo urgente y después seguimos planificando no apareció. Pero esto es lo que no termino de entender. ¿Es necesariamente contradictorio o te pone en juego lo que vos anunciás para la urgencia? Incluir dentro de tus primeras definiciones, más allá de decir que es desarrollo con inclusión, tener un gesto más concreto, o eso necesita otro tiempo de espera. Pues si yo la sensación que queda es, si no le hablo solamente a los mercados, y si a los mercados además les pongo adentro algo de restitución del salario, ya no me va a funcionar, no me van a creer, una cosa así. Yo lo veo problemático en dos sentidos, este consenso
que agrada a algunos informes, a algunos dirigentes de la política, estudios de televisión, en el sentido de, bueno, ahora vamos hacia normalizar, calmar, recuperar. Me parece que los colegas definieron bien el escenario, muy bien. Mario hoy le dedica buena parte de su nota a poner el acento de trabajadores informales, atención con eso. Ahora, al respecto, digo, creo que a la propia coalición o al propio Frente Peronista le viene bien un reclamo de recomponer esa situación para no caer en esta normalización agradable de, bueno, nos ponemos de acuerdo, digamos, de la retórica de Massa no parece venir. Y luego también, ¿qué se hace con los insistentes reclamos que había de parte del cristinismo contra Guzmán? Digo, ¿qué hacemos? Fingimos demencia, no existían, hace un mes y medio ocurrían. No prestamos atención a eso, a Guzmán le decían entreguista y demás. Entonces ahora todos, se impone un silencio, un acuerdo, un consenso, quizás con argumentos razonables, y nadie dice nada de la situación de los más necesitados. Quizás porque el abismo estuvo cerca. Digo, quizás porque la llegada al borde... Bueno, si necesitaron esa dinámica y tardaron lo que tardaron para darse cuenta, me parece problemático, ciertamente. Es decir, era entreguista un ministro como Guzmán, ahora... Y también digo otra cosa, en el mundo se están debatiendo impuestos en España, impuestos para la renta inesperada. Hubo un proyecto que también tendrá 2 meses, nadie habla al respecto, ¿sí? Hay momentos de pelear por iniciativas de redistribución. Se podría esperar que en un gobierno del Frente también mantengan esa agenda. Vos, Pablo, decías, no se puede manejar ambas agendas, la estabilización de la economía y una agenda más redistributiva en un punto. Bueno, ahí hay una cuestión. Hay sectores que han ganado extraordinariamente. Sí, claro. Vos, Mario, ¿cómo ves esto? Y parafraseo, digamos. ¿Las críticas del kirchnerismo o de Cristina eran de procedimiento o eran de rumbo? ¿Y dónde queda eso ahora? Las críticas de Cristina eran de rumbo. En algún momento se hicieron de rumbo. La crítica de Cristina vale la pena, yo la ficharía, por ahí estoy simplificando. Pero Cristina, el primer año, el año de pandemia, realizó pocas críticas. Dijo eso, que los funcionarios no funcionan. A fin de año, de hecho. A fin de año. Pero aparte, bueno, digo, que la que la líder literal de la coalición, la que consiguió los votos y demás, diga y funciona que no funciona, no es causar una crisis. La crisis se causó después de las primarias abiertas con las renuncias masivas de los funcionarios y ahí empezó la crisis. Yo creo que las críticas eran de procedimiento, pero también uno nunca puede eludir en protagonistas, aún en protagonistas la calidad de Cristina, algún tintín o ingrediente personal que pueda haber, digamos, ¿no? Es decir, y lo que se dijo acá también es correcto, es decir, ante lo que vos dijiste, ante la perspectiva del abismo, digamos, bueno, algo se paró, algo se reflexionó, algo se pensó en buena hora, ¿no? Más vale tarde que nunca, se hizo y se combinó. Pero volvamos al otro, que por ahí me sigue pareciendo interesante por redondear, que es en esto que estamos rondando. Hubo varias cuestiones y que también lo menos nombró Sebastián. El impuesto a la renta inesperada es un proyecto del gobierno nacional, lo presentó Guzmán con Alberto Fernández en su momento. Un momento justo lo estaban chuseando a Guzmán, ¿no? Y ahí apareció Guzmán para demostrar. Pero tiene tratamiento parlamentario. Hay un proyecto del kirchnerismo que es aquel que el fondo para el fondo. El fondo para el fondo, sí, que paguen los que la fugaron. Bueno, que está dando vueltas. Está la discusión de ingreso ciudadano, ingreso universal ciudadano, ¿no? Es decir, de alguna forma institucional, y sobre eso no hubo mención de Massa. Ninguna. Y ahí me parece que también eso es una zona de silencios que también podía estar. Inclusive en el propio informe, que estaba muy bueno, aparece Massa y dice, le voy a pedir a mis ex colegas de la Cámara de Diputados. Y le pide solo por proyectos productivos. Pero por estos no se pide, digamos. Entonces a mí me parece que ahí hay un bache, que por otra parte el impuesto a la renta inesperada no saldría mañana. El impuesto a la renta inesperada va a poner pocas posibilidades de salir por los equilibrios que hay en el Congreso. No saldría mañana, no saldría el mes que viene.
no impactaría bueno, en el... ¿No será ese, pensando, ¿no? Ahora, Sí. ¿no será ese también uno de los puntos por los cuales no se pone sobre la mesa? Digo, batallas que quizás hay que darlas políticamente, por musculatura, por ideología, por lo que sea, pero que se sabe que se pierden, no es el momento de darlas, sino que es el momento de tenés un tiro, dar en el blanco pero hay otros que y dicen, ganar. generemos épica. Bueno, pero quizás no es momento para eso. No lo sé, que es una pregunta. Que se amalgame la disputa política, identificando bien el ellos y nosotros respecto del propio gobierno, aún sabiendo que no tenés los votos para hacerlo. De momento una discusión A mí me que parece se interesante el planteo de Pablo, porque si estamos hablando de abismos, me parece que en lo económico estamos un poquitito peor que hace un mes atrás, digamos. Y Sergio Massa, cuando asumió, ratificó lo que era el núcleo de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era el déficit, la meta de déficit de 2,5%. La fijó Guzmán, la confirmó Batakis, la reconfirmó Sergio Massa. Una meta de déficit de 2,5% implica un montón de ajustes. Y nadie se lo discutió. ¿No hay otra? Y nadie se lo discutió eso. Digo, podés ver los mecanismos ahora, Cuando que vos lo va a decís querer. nadie es ninguna de las patas de la Estoy coalición. hablando del sector de Cristina Fernández de Claro. Kirchner, Un digo, poco no lo hubo que decía Seba. cuestionamiento. Entonces, me parece que acá lo que vos tenés ahora es un cambio político, porque tu abismo era político, no económico. El abismo económico sigue estando. Digo, vos tenés menos reservas, tenés menos margen de maniobra, tenés más empobrecimiento porque vas a tener la inflación del mes pasado ya la tenemos incorporada. Ya está sufrida. Ya tenemos la cifra nada más ahora, pero ya la pasamos y seguimos atravesando un proceso Es decir, inflacionario. vos lo que decís es, sin instrumento político, le hace gobierno, no hay forma de mejorar lo económico. Sin instrumento político no puede, o sea, sin el gobierno más o menos reorganizado no podías hacer nada. Ni esta propuesta de Massa, ni una propuesta que uno dice se podía haber hecho un poco mejor o con algunos silencios menos. O sea, ese punto y la batalla contra la corrida son esenciales. Eso creo que no está en discusión desde ningún lugar. La pregunta es, ¿eso viene con otras cosas o no? Que Massa anunció, el aumento jubilatorio es institucional. El refuerzo es una medida que se ha tomado más de una vez durante el gobierno de Alberto Fernández, pero está bien. La pregunta ahí es si, por ejemplo, cuando vos decís ajuste y gran restricción del gasto estatal, por ejemplo, las jubilaciones van en contra y listo, ya está. Las jubilaciones incrementan el gasto social y no hay forma, bienvenida. Una de las preguntas básicas, me parece a mí, es obra pública. ¿Vos qué vas a decir? ¿Vas a decir ajusto en todos lados o no obra pública como ya se había arreglado con Bataki? Abro la canilla. Alberto dijo y aseguró. Perdón, y tenemos el tuit para compartir de hace minutos, Alberto Fernández, porque habla de obra pública. Dice que el dinero que viene es justamente para eso, haciendo referencia a esto de ahí no va a haber ajuste. Lo dijo hace unos 10 días más o menos el ministro Catopois acá también, ¿no? Es uno de los puntos que no vamos a tocar. Pero el propio presidente dijo que el plan Argentina Grande de 5.000 obras en marcha no se iba a frenar. Con esto me refiero a lo que dice Alberto Fernández de hace un rato nada más, esta préstamo que vendría por parte de la agencia CAF. Y en el tuit siguiente menciona puntualmente a dónde iría y habla de escuelas, habla de vialidad, si no me equivoco. Bueno, no, la memoria me está fallando. Sí, son préstamos que están vinculados con obras de infraestructura. Claro. Estos préstamos de organismos internacionales, en el caso de la CAF, el Banco de Desarrollo Regional. Infraestructura escolar, recuperación y desarrollo de complejos agroexportadores, apoyo al sistema vial argentino. Eso plan Argentina contra el hambre no sería ya obra pública, tampoco acción ambiental y climática en nuestro país. Pero te permite por lo menos no destinar dólares todos propios del país, porque siempre estos préstamos tienen una contraparte que tiene que desembolsar Argentina para que se consoliden. Lo mismo que el del Banco Mundial o del BID. Nunca te financian el 100%, te pueden financiar el 70%, el 80%, ¿no? Como máximo. Pero siempre tiene una contraparte. Entran dólares. O no usas dólares que podés dedicar a otra cosa. Y se paga buena parte de la obra pública con pesos. Y muy barato, además el préstamo tienen tasas bajas. Que me parece que esto nos introduce a otro enorme desafío para Massa, pero no para mencionarlo en forma atolondrada, para decir, bueno, todos estos problemas. Por suerte nosotros comentamos y gobiernan otros, que es un poquitito más difícil, ¿no? Pero el Banco Central viene perdiendo por goleada en julio y agosto entre 100, 150 millones de dólares por día. En la última semana esa situación no puede ocurrir y es algo que seguramente
Massa tiene que taclear en la semana. ¿Esta semana decís vos? Sí. Él algo anunció cuando, propuestas de bancos internacionales. Empezó hace 4 días, digamos, pero también está el tema de las retenciones. Se había anunciado el dólar soja, ¿recuerdan? Sí. Que así fue titulado. Un poco mejor el dólar para los agroexportadores. La verdad que no sé si eso tuvo un resultado, quizás es temprano. Yo no sé ni siquiera si ya está efectivizado. No, de hecho, los bancos plantearon que había muchas trabas para poder ponerlo en marcha y... Digo, eso no avanzó, por eso se está reformulando en otra idea de cómo podrían liquidar dólares. Ese impasse de la definición puede ser costoso. Seguramente creo que vamos a tener novedades esta semana porque eso es parte del anuncio de los 5.000 millones de dólares de exportaciones que anunció el ministro de Economía en su primera conferencia de prensa. Digo, esos regímenes para que liquiden exportaciones del agro, de la minería, de la pesca, 5.000 millones de dólares en 60 días, tienen que ver con ese régimen nuevo que van a mejorar respecto del dólar soja. Ahora vamos a ir al informe sobre Petro. Algunas palabras de la asunción de Petro. Para mí es seguir hablando de la Argentina, hablar de la región y de Petro. Pero a ver si podemos contestar esto lo más rápido que se pueda. ¿Cómo solucionamos la economía argentina? Claro, no, me queda esta preocupación. 30 segundos. Esta es la preocupación que me desvela, digamos. La única manera de darle pelea a los que te corren con la devaluación, a los que te generan el mercado ilegal, con muy poquita gente que te tira el dólar ilegal o el paralelo para arriba, la única manera de cuidarte los dólares son con discursos pro mercado. Porque esta es la sensación, tengo una encerrona muy difícil y cualquier proyecto que crece siempre va a requerir dólares y llega un momento en que tenés que hablarle a los que te manejan el dólar. ¿Cómo sales soberanamente de la pelea contra los que te tiran la brecha como un instrumento, digamos, para forzarte a las políticas que ellos quieren? A ver, para contestarte cortísimo de algo, de un tema en el que no soy el más especializado en materia económica, que yo creo que hay. Por cierto, es muy difícil desde un país que no tiene la suma del poder y que tiene una deuda externa sideral que lo condiciona, ponerte en posturas muy de máxima materia soberana y discutir mucho. Pero a mí lo que me parece que no ha funcionado como criterio durante este gobierno y que es un problema en general es que vos, para discutir con los grandes poderes, que son más poderosos que vos, eso lo dijo Cristina, claro. No, es que lo diga yo, ni siquiera mostrarse medroso, es construir poder continuamente, ir construyendo poder e ir discutiendo punto por punto y construyendo puntos de conflicto y puntos de apoyo. Para mí a este gobierno lo que le faltó es eso también, ir construyendo, el modo de construir poder. El poder parece un poco abstracto, pero no lo es. Y el poder se construye cotidianamente, se construye con imágenes, se construye con medidas, y eso es parte de la respuesta. O sea, faltó construcción de poder político para dar estas peleas económicas. Entre otras, y también para consolidar la figura presidencial, si me apuras. ¿Vos coincidís, Gaby? Sí, porque también estaba pensando cuando planteabas el tema... Dijo algo fuerte, Mario, Sí, al final... Construir la figura presidencial, es decir, no todos colaboraron para resguardar y construir la figura presidencial. Y tal vez hubo incluso de parte del propio presidente fallas o fracasos en sus aspectos. Perdón, no Gaby. Creo que fueron fallas. Me parece que el propio presidente tuvo dificultades para construir su autoridad cuando tenés una vicepresidenta que públicamente desafía a tu autoridad todo el tiempo. Hasta el momento en que se puede construir un diálogo puertas adentro para decidir el rumbo, me parece muy difícil la construcción del poder. Cuando la tensión es pública entre los dos principales actores del gobierno, me parece muy difícil. Esto que ahora empezaron a hacer, discutir puertas adentro, por eso me parece que el caso del secretario de Energía es un buen ejemplo de un acuerdo interno para hacer una modificación en un área neurálgica. Respecto de lo otro, me parece que cuando tuvimos muchos discursos pro mercado, que fue durante el gobierno de Cambiemos, tampoco nos fue tan bien. Claro. Así que a mí lo que me parece que a lo mejor habría que pensar en acciones para desarrollar un mercado
Digo, para que lleguen inversiones que son necesarias, para sostener previsibilidad para que quienes quieren invertir y que no exista tanta volatilidad. Tiene costos y ahí es donde necesitas no solo poder político, sino problema, Gaby, unidad. es que cuando vos construís para que los mercados sientan estabilidad, previsibilidad, en general eso va en detrimento de la estabilidad y previsibilidad de los laburantes. Y lo que pasa es que vos tenés opciones también, pero para eso necesitas construir poder político. Volvemos al poder político de Mario. El gobierno cuando asume con una legitimidad de votos y vos tenés que construir sobre eso y elegir con quién vas a confrontar. Bien. Digo, todos los gobiernos eligen con quienes confrontan, con quienes acuerdan. Si vos no los tuviste como objetivo porque no te planteaste este escenario de restricción que tenés ahora, te faltó el tiempo para hacerlo y ahora estás encima y con medidas un poco coyunturales corriendo de atrás. Recuerdo al principio del gobierno de Alberto Fernández hubo una alusión que a mí me pareció un abuso retórico, que fue un nunca más, decían algunos, al neoliberalismo, ¿no? Nunca más. A mí no me gustaba mucho porque nunca más en Argentina se utiliza para algo muy específico, pero se entendía el sentido. Finalmente llegamos 2 años y pico después a que la propuesta neoliberal de derecha, conservadora, como se quiera llamar, tiene posibilidades apreciables de volver al gobierno. Digamos, en ese punto, esa falencia entre esa promesa, insisto, un poco exagerada, de diciembre, me parece que muestra lo que decían Gabriela y Mario recién, digamos, la falencia en la construcción política, en la autoridad del presidente, en el manejo de los tiempos. Hubo algunas cuestiones en el área de exportaciones y en el área de energía y demás, que un primer año amigable, difícil, con la pandemia, complejísimo, nunca dejemos de mencionarlo, no sí, podemos olvidarnos. Hablar sin mencionar pandemia y guerra, ¿verdad? Herencia, pandemia, guerra son 3 cosas que no pueden faltar. Exacto, tal cual. Ahora, me interesa escuchar un corte de la asunción de Gustavo Petro hoy, porque lo que dicen creo que se puede incluso extrapolar a otros países de América Latina, ni hablar, como decía Pablo, Petro y Boric, pero esto mencionaba solamente en una de las partecitas de su discurso de asunción el actual presidente de Colombia. Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente justos, en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos, en un Estado que debe proteger la transparencia del gasto y en una sociedad que se merece el derecho de vivir en paz. Yo lo escucho y estoy de acuerdo, ¿no? Sí, ahí están las preguntas. Habría que avisarle a Petro, mirá que si no arrancá de entrada con una reforma de esas características se complica. Quiero mencionar que cuando juró Francia Márquez, dejó una frase que para mí es remera. ¿Tenemos la frase? Presten atención a la última frase de Francia Márquez en el momento de su juramento. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Es remera. Qué power, ¿no? Hoy esa plaza, ¿no? Estar ahí, me pone la piel de gallina verlo por televisión, no me quiero ni imaginar lo que era. Ahora, esto que emociona, que es épico en un punto, luego llevarlo a realidad en un país como Colombia, en una región como Latinoamérica, sabemos que tiene trabas y muchas. Digo, en su momento se habló de una primera oleada progresista, ahora claramente estamos en una segunda, a la que ahora se la critica por posibilista, ¿no? Sí, o por moderada. Moderada, claro. Claro. Digo, ¿va de la mano también de lo que pasa en la Argentina? Esto de que hablamos de Colombia en este caso, Mario. Sí, vale. Primero, formidable la ceremonia, ¿no? Formidable Francia Márquez, ¿no? Entrañable. Yo la conocía prácticamente, digo, pero la conozco por la tele. Otra cuestión, que la dignidad se haga costumbre es casi, podría ser la verdad 21 del peronismo.
¿no? O sea, porque es la idea de que esta idea de que los derechos se instalan y se hacen instituciones. Este punto. La otra, respecto de esta oleada que se dice que es más moderada y demás, habrá que ver, algo está pasando, no se sabe muy bien en este momento, no se en términos de especulación, si lo que está ocurriendo es que están perdiendo quienes gobernaron durante la pandemia o se está produciendo el cambio de paradigma, o las dos cosas, que bien puede ser. Y tres, si regresa el único líder que regresaría como presidente en esta instancia, que sería Lula, este panorama se redondearía, y hay dentro de la Argentina y dentro del kirchnerismo la hipótesis que eso sería un cambio cualitativo. ¿Lo ven como algo que puede inclinar la balanza para el lado positivo? Sí, no, y aparte como son hipótesis. La idea de decir, bueno, si esto ocurriera, las perspectivas de la Argentina y del crecimiento del kirchnerismo se ven como más alta. Pero espera, Mario, eso supone que Lula está leyendo que hay que reeditar un montón de iniciativas políticas de su tiempo. Y nosotros no sabemos cuál es la lectura pragmática de Lula de este tiempo, respecto de lo que se puede y lo que no se puede. Bueno, el vicepresidente, candidato que eligió, algo dice, ¿no? Geraldo Alckmin, una figura clásica del partido centro-derecha de Brasil. Bueno, acá estuvo Manuela, se me fue el nombre, Manuela Dávila, estuvo aquí en Desiguales, quien dijo que ella no puede ser candidata porque tiene amenazada de muerte a su hija puntualmente. Y cuando Pablo le hizo esa pregunta sobre el candidato a vicepresidente, lo que ella dijo es que en Brasil está en juego la democracia. En Brasil no hablamos de izquierda o derecha, sino que hablamos de democracia. Con Boric se decía lo mismo. Otro tipo de régimen. Boric era democracia o dictadura respecto de Kast, ¿no? Ahora, lo que pasa, apenas, y te dejo, el desplazamiento de Bolsonaro a un Lula moderado es altísimo, ¿no? Sí. O sea, es decir, pasar digamos, Lula viene moderado, digamos, hipotético. No estoy anunciándolo, digo la hipótesis. Y que la diferencia con Bolsonaro igual es sideral. Sí, claro, pero después tenés que contemplar las demandas de ese sector. Pasan 6 meses y te están reclamando medidas. Miren, hay que prestar, a la 2010. El volumen retórico del presidente y la vicepresidenta de Colombia que asumieron hoy es formidable, como volumen retórico, ¿no? Hay que prestar atención a esa relación también, ¿no? Petro es un... Habían competido en una interna ellos Habían dos. competido, la interna no fue... Seba, nos estás matando. Acaban de asumir, Seba. Él ya ve una reedición de Presidente y Vice. No, va a escribirle cartas, no me digas. Es distinta la relación y es distinto el volumen político, porque Petro tiene un enorme. No se va a dar una vicepresidenta con mucha popularidad y un presidente designado por. Los dos tienen, pero provienen de lugares distintos. Ahora, podría darse el caso de que el país más poblado, el segundo y el tercero de América Latina, tendrían de presidentes a AMLO, a Lula y a Petro. El cuarto, veremos, es Argentina. Ahora, en el discurso de Petro de hoy, que tenía muchos puntos para prestar atención, él dijo, 10% de los colombianos tienen 70% de la riqueza. Un tema. Sí. 800.000 muertos dejó el conflicto armado. Los desaparecidos son 100 y pico mil. Sigue habiendo decenas. Colombia sigue siendo el país de mayor violencia de Sudamérica. Hay decenas de muertes, de asesinatos por año porque los resabios de los paramilitares, que llamarlos resabios es una osadía, siguen provocando muertes de líderes sociales, campesinos. Eso sí, la verdad, escuchar el discurso de Petro daba la pauta de la magnitud de los desafíos. Y bueno, es un tipo que tiene pensado esto hace 2 décadas. Y una cosita más, no es solamente que asume un gobierno de izquierda como nunca en la historia de Colombia y que asume una persona con la potencia de Petro y la potencia de Francia Márquez. Acceden al gobierno actores sociales, jóvenes, determinados trabajadores, campesinos, o por lo menos se sienten representados por este gobierno, que vienen de ser perseguidos por el Estado colombiano durante décadas. Ese factor a mí me parece de una importancia superlativa en el país más poblado de habla hispana de Sudamérica. Me sumo a esto, digo, si eso es lo que va a exigirle a este gobierno, digamos, ¿no? Eso le exige. Después, si las respuestas empiezan a ser pragmáticas, moderadas, ahí
yo sigo viendo las mismas tensiones que en el resto de los países donde han asumido gobierno estas características. Mira, yo lo que me pregunto es, porque vos podés tomar a los países, cada uno, podemos hablar de una corriente o bien, como decían, que se está votando gobiernos de signo contrario vinculado con la crisis, con todo el esquema post-pandemia y que hay rechazo de la sociedad respecto de los gobiernos que estuvieron conduciendo la crisis en pandemia. Puede ser una corriente regional, pero también es cierto que si esa corriente regional no está conducida por nadie, digo, la ola pierde fuerza antes de llegar. Digo, mucho antes de llegar a la orilla. No es la misma réplica que cuando estaba Néstor Kirchner, Lula y Chávez, claro. Tres poderosos que hicieron avanzar el continente, armaron la UNASUR, digamos, había como un movimiento político y de impulso de integración económica. En este momento yo no veo estos liderazgos aislados en cada país, pero no veo una coordinación política. Una observación nomás, no para derramar optimismo, pero algo. Las derechas que derrocaron a las fuerzas nacional, popular, todo esto, ¿no? Es decir, bolivarianas, todas estas. Las derechas se han revelado muy inestables, muy caóticas, muy rústicas. O sea, si uno dice la historia del siglo XXI actual, ¿cuáles fueron los regímenes estables en los cuales hubo crecimiento, democracia, no tanta guerra, no tanta violencia? Fueron los regímenes nacional, populares, socialdemócratas y demás. Los regímenes de derecha el mundo viene inestable un poco, la pandemia sin duda, la guerra ayuda, pero los regímenes de derecha vienen inestables, vienen muy rústicos, muy agresivos, muy brutales. Digamos, Trump, Bolsonaro, por decirlo obvio, pero también vienen inestables. O sea, Evo Morales ha sido mucho más estable que la mayoría de los orangutanes de derecha que tenemos en nuestra región y en buena parte del mundo. Mario, este es el lugar para desparramar optimismo, ¿eh? No te prives de desparramar. Igual Caruso no es muy optimista, que digamos, yo tampoco creo. No, pero sí. Entonces no agrego nada más yo. Bueno, la verdad, bienvenidos. Va a estar buenísimo este espacio. ¿Estuvieron cómodos? Y eso que hoy estamos en modo... Cuando haya mesa va a ser más cómodo, ¿viste? Más como que uno se acoda. Hablen como en el living de su casa con mí. Y la verdad que así tuvo contenida Luli que en general va a la yugular más temprano. No, mentira. ¿De qué cuadros son? No con nosotros, pero algunos sí. ¿De qué? ¿De qué cuadros son? De Boca. Independiente. River. Me gusta, Bien. somos ¿Cómo todos salió el partido a todo esto? Ganó River 1-0 en el último minuto. Bárbaro. Terrible. Somos todos hablemos de otras crisis. Hablemos de otras crisis. Somos todos de equipos grandes. Está muy bien. ¿Vos de quién, Pablo? Central, Huracán. El más grande, dice un amigo mío, Canacho. Claro. El más grande de Argentina. Los invitados, y no voy a decir de qué equipo es el productor que manda la cucaracha, porque soy la conductora y decido no nombrarlo al aire. Bueno, nos vamos imaginamos. al corte, nos reencontramos el domingo que viene, ahí la seguimos. Buenísimo. Nosotros nos vamos al corte y al regresar hablamos con el referente económico de la Unión Industrial Argentina para ver si podemos trasladarle algunos de los temas que charlamos recién aquí con nuestros compañeros y compañeras. Ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales y ya está con nosotros en el living Diego Coats. Él es director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y economista jefe de la UIA, ni más ni menos. Diego, gracias por haber venido. Pablo Luli, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo recibieron la llegada de Massa y después al Ministerio de Economía y después, por supuesto, sus primeros anuncios? Bueno, a ver, yo diría que es positivo, que es consciente de los problemas que tiene hoy la Argentina y sobre todo la macroeconomía. La Argentina el año pasado tuvo una recuperación importante, la industria creció casi un 15%. También en general todos los sectores han crecido con sus heterogeneidades, es un país muy grande y hoy claramente estamos en un punto de inflexión porque hay que buscar cierta previsibilidad macroeconómica para esta recuperación que sea crecimiento sostenido. La Argentina tiene el gran desafío de volver a crecer 3 o 4 años en forma consecutiva. Desde el 2010-2011 que no crecemos 2 años en forma consecutiva, ¿no? Así ahora, que el gran desafío que tiene la Argentina hoy. Pienso en Martín Guzmán, ¿no? Que también era un hombre que ustedes entendían, ustedes me refiero más al sector industrial, ¿no? Que conocía o que tenía una mirada en común. ¿Cuál es la diferencia? Lo que es clave hoy es tener una coordinación, ¿no? Se necesita una coordinación entre varias áreas de gobierno, digo, la parte productiva, la parte macroeconómica, la parte fiscal, tributaria, internacional, y me parece que este momento requiere esa coordinación de acciones sean efectivas para, sobre todo, cambiar las expectativas, ¿no? Finalmente,
la macroeconomía es una cuestión de confianza y la confianza se construye en el tiempo, es una sumatoria de buenas noticias semana tras semana. Si eso se va logrando, vos decís, bueno, la brecha empieza a frenar, se empiezan a ordenar algunas cuestiones y eso es el gran desafío que tiene hoy el equipo nuevo económico. Pero digo, quiero preguntarte algo que ya me parece se va convirtiendo en algo que todos mencionamos pero pocos entendemos. ¿Qué significa previsibilidad para el sector industrial? Porque llega un momento en que, por supuesto, después de retomar la senda del crecimiento, vienen otras discusiones que tienen que ver con márgenes de ganancia, que tienen que ver con recuperación de salario o redistribución del salario, con las reglas de juego en torno de respetar los derechos de los laburantes. O sea, todo eso empieza como a moverse. ¿Qué significa para los industriales previsibilidad en este contexto? Previsibilidad es primero que no va a venir una nueva crisis, sino vamos a salir de este serrucho de que crece la economía, crece el salario, mejora el mercado interno y después viene una devaluación, caen los ingresos, cae el consumo. Entonces vos te preparaste para invertir para tanto a nivel de producción y después te encontrás con menos nivel de producción porque cae el consumo. Entonces previsibilidad es frenar estas subas y bajas de la actividad económica, de estas tensiones que hay a nivel cambiario, este aumento de la brecha que alimenta las expectativas de evaluación y que después se genera cierta reducción de la brecha y se tranquiliza el mercado. Entonces tenemos que generar cierto horizonte donde las principales variables se pueda planificar un poquito más de largo plazo. Eso es clave para los industriales y clave para los trabajadores, porque lo que necesita hoy es que se recuperen los ingresos reales a lo largo del tiempo. Depende de cómo se reparta la torta en un mundo muy complejo. Estamos en un mundo, esto hay que entenderlo, estamos en un mundo, más allá de la invasión de Rusia a Ucrania, que impactó en la energía, impacta en las reservas del Banco Central y estamos viendo estas tensiones. Estamos en un mundo que lamentablemente va a la estanflación, ¿no? Que hay un problema de inflación en los bienes en todo el mundo. Entonces, esta inflación que está pegando los ingresos de todos los trabajadores del mundo se suma en un país donde venimos de 7, 8 años malos, ni hablar en 2018-2019 que hubo fuertes devaluaciones. Entonces, un mundo complejo, una historia argentina reciente muy complicada, claramente alimentan estas cuestiones que estamos viendo. ¿Y el Vasco de Mendiguren cómo es recibido en la UIA? El Vasco es un industrial que conoce mucho los temas y va a ser alguien en el cual se puedan articular justamente... ¿Ya se reunieron? Todas las acciones, no, esta semana, donde se puedan articular. La agenda de la industria es muy amplia, ¿no? Digo, hay una parte... Y lamentablemente, generalmente estamos monologando con la coyuntura y no dialogamos con los temas estratégicos, que son... Bueno, hoy tenemos un problema energético por las divisas y por el aumento del precio de la energía, pero se está poniendo en funcionamiento un gasoducto. El año que viene lo que hoy es un factor de tensión puede ser un factor de crecimiento por la exportación que nos puede generar el gas en los próximos años. Entonces, ¿cómo trabajamos coyuntura, pero no desatendemos lo estratégico? Porque Argentina tiene muchas oportunidades en este mundo difícil, hay que saber aprovecharlas, ¿no? ¿Y creen que el Vasco puede tener esa mirada, digo, de corto y largo plazo? Bueno, es lo que aspiramos, como te decía, no depende de una persona, se requiere coordinación, digo, más allá que hay un nuevo ministro, y son varias las agendas, digo, hoy para ver en dónde uno puede trabajar estos temas. Hoy hay un gran problema con el costo logístico, ¿no? Porque sube el combustible a nivel internacional, el tema de los fletes, los containers. China tiene parado por la pandemia un par de puertos. Eso es un problema hoy para los costos, para la industria, para exportar. Pero por otro lado, genera oportunidades para vender a América Latina. Hablábamos recién de Colombia y demás, la agenda de integración productiva, porque es más costoso transportar bienes y sobre todo que sean pesados. Y eso va a ser algo que va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo logramos, lo veíamos recién en el panel, en esta agenda política de América Latina, tener una mirada un poquito pragmática y decir, bueno, hay oportunidades de exportación para la Argentina, de integrarnos más desde el punto de vista comercial, porque finalmente de los problemas aparecen oportunidades? Diego, yo sé que es una pregunta más política, vos sos referente del área técnica, eso lo comprendo, pero se habla mucho de la ausencia de un capital nacional que impide un desarrollo que evite, con sociedades políticas, que evite esos péndulos que vos recién mencionabas. Es más, se han observado manifiestamente sectores del capital nacional apoyando gobiernos con los cuales no les fue bien y a gobiernos con los que le va bien porque han ganado, porque han crecido mucho sus ganancias, etcétera, se han desarrollado muchísimo, abren fábricas, capacidad ociosa menor que la de otros gobiernos, quizás hacer declaraciones que en términos o por una desaveniencia ideológica, digamos, tener decisiones distintas a los gobiernos cuando le fue bien. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué miras vos de todo esto? Yo creo que hay un capital nacional y empresas nacionales muy importantes, exportadoras. Creo que
El gran tema que aparece siempre es una agenda dicotómica de tensiones, digo, de las pymes por un lado, hay muchas pymes, sí. Las empresas de capital nacional, las multinacionales. Argentina tiene una fuerte presencia en multinacionales hace muchos años y en el periodo de más desarrollo industrial las multinacionales invirtieron un montón. Yo creo que ahí justamente lo que hay que encontrar es un diálogo y una articulación donde haya todo un sector empresario de pymes, de empresas grandes nacionales y de multinacionales, entendiendo que Argentina presenta muchas oportunidades con una agenda común, digo, ¿no? Con una agenda común, integradora y no de tensiones, donde la pyme va por un lado, la grande va por un lado, porque sí, a la grande le va bien, a la pyme le va bien. Y justamente en energía, vuelvo al ejemplo anterior, uno tiene un potencial gigantesco. Gigantesco es, tenemos 150 años de reservas de gas y 400 millones de metros cúbicos potenciales solamente en Vaca Muerta. El consumo de Argentina por día es de 130 millones de metros cúbicos por día, lo que consume todo el país en invierno. Tenemos una posibilidad de producir 400 millones de metros cúbicos, el triple, digo, ¿no? Ahora, uno puede pensar la energía, solamente la puede pensar en el marco de una política productiva, con pymes proveedoras, con agenda de industria tecnológica, con el sector metalmecánico, como lo pensó, por ejemplo, Noruega, digo, que a partir del Mar Muerto es un gran exportador de gas y petróleo y tiene un complejo de conocimiento y de industria muy importante, Noruega, digo, ¿no? Pero en ese contexto... Ese es el diálogo que tenemos que encontrar, no es una cosa o la otra. Ahora, digo, en ese contexto siempre alguien tiene que ceder, ¿no? Viste como la película, alguien tiene que ceder. Me refiero a la política, me refiero a los empresarios, incluso hasta el esfuerzo de un trabajador yendo a un lugar y arraigándose hoy por hoy en la Patagonia. Desde el sector industrial, ¿hay voluntad de un acuerdo de este tipo? Obviamente, además, la clave de los sistemas políticos como los nuestros es administrar los disensos. Siempre se van a administrar. Hay que administrar bien los disensos y generar consensos. Y la realidad es que los consensos que hay que generar son urgentes. Porque cuando uno habla de estos temas, minería, digo, ¿no? Argentina exporta 0 de cobre. Tiene la posibilidad de exportar 10.000 en 5 años. Perú, no digo Chile, Perú exporta casi 25.000 millones de dólares de cobre. ¿Por qué no exportamos cobre? Porque no hay consensos urgentes de desarrollar el cobre en la región, en un mundo donde va la electrificación. Bueno, ahí es donde me parece que todos tienen que aportar su granito de arena para entender que si no, en los próximos 10 años no duplicamos las exportaciones, no ahorramos con el gas las importaciones de urea que traemos de Europa o de Rusia, vamos a estar siempre dialogando con los mismos problemas. Y para el sector industrial, masa por ser masa, ¿es más garantía de que ese consenso es posible? Yo creo que, como te decía, coordinación, es una persona con experiencia, la clave es semana a semana, digo, acá no hay magia, me encantaría levantarme y decir, bueno, si acá movés la tasa de interés, sí, la política, acá tenés que construir la moneda. Está la política en el medio, además, ¿no? Y además no hay magia, digo, hay que tener política monetaria, hay que construir de a poco el valor de la moneda, hay que exportar más, hay que ahorrar divisas en lo que podemos producir y hoy importamos, pero la clave es semana a semana ir generando una sensación de que la economía va resolviendo algunos temas y con eso la confianza se va a ir recuperando. Diego, gracias por haber venido. ¿De qué cuadro sos vos? Yo soy hincha de Estudiantes de La Plata. Bien, me gusta. Tenemos un partido clave el jueves, así que es tan importante como la energía, digo, porque estamos peleando la Copa Libertadores. Es federal esto, ¿eh? Si te llaman, te dicen, mira, reunión fundamental con el Vasco de Mendiguren jueves 9 de la noche. ¿Qué haces? Ya tengo entradas, digo, así que voy a excusarme, voy a decir, mirá, tengo entradas, tengo que ir con mi padre. Que, todo bien con la patria. Ya tengo compromiso con familiar, que creo que mi padre no me habla por 2-3 meses y si cancelo el plan del juego. Gracias, Diego, por haber venido. A ustedes y que te vean muy bien el fin de semana. Le preguntaba aparte de qué cuadro es, porque mañana no hay desiguales, porque hay fútbol en la televisión pública. Tigre, Rosario Central, mañana aquí a partir de las 20. El martes a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar nosotros. Pasen bien. Adiós.